Dios los bendiga, es un gusto poder estar aquí una semana más, ¿verdad? Para aprender de la palabra del Señor, adorarle, reconocerle y pues permitir que el Señor siga obrando en nosotros porque nos queda mucho por delante. Tenemos mucha carrera y mientras estemos en esta tierra el Señor está trabajando. ¿Cuántos saben esto? Si estamos aquí es porque el Señor tiene planes, propósitos que cumplir en nosotros y depende mucho de qué tan dispuestos estamos nosotros para ese crecimiento que el Señor quiere darnos, ¿verdad? Entonces, ¿cuántos están dispuestos a recibir la palabra el día de hoy? ¿Sí? Levante su mano. Quiero ver si todos o si alguno no. Cris, ¿no? Ah, ya se arrepintió. Pues vamos a continuar, mi hermano y mi hermana, con la serie que hemos estado llevando hasta el día de hoy de Jesús, nuestro más grande ejemplo. Y este es el tema número 6 de la serie que estaremos viendo, y el tema de hoy es Jesús, ejemplo de humillación. Jesús, ejemplo de humillación. Para esto, por favor, abra su Biblia en Filipenses, en la carta del apóstol Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2. Continuemos en oración, mis hermanos. Un paréntesis aquí. Hay mucha necesidad, ahorita muchos hermanos están enfermos, necesitan sanidad, y hay necesidad de restauración, de trabajo también. Entonces, oremos unos por otros. Para eso es el cuerpo de Cristo, para eso es la iglesia, para interceder unos por otros, ponernos en la brecha por los hermanos y clamar al Señor para que conforme a su voluntad pues responda a cada una de las peticiones. Entonces, los invitamos para que se lleve estas necesidades a casa y pues esté constantemente orando por cada uno de los hermanos. ¿Ya lo tiene? Filipenses 2:7. Filipenses, vamos a leer el versículo 7 y el versículo 8. Y le doy lectura y dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Vamos a orar, mis hermanos. Padre mío y Dios amado, te damos gracias, Señor, por tu palabra, porque es viva, es eficaz, penetra hasta lo más profundo del alma, del espíritu, Señor, y nos ayuda en medio de la dificultad, nos enseña y nos dirige a un lugar en donde tú quieres tenerlo, Señor, un lugar de crecimiento espiritual, no de estancamiento, Señor, no de conformismo, sino una vida de crecimiento en el conocimiento y en el carácter de tu Hijo amado Jesucristo. Te damos gracias, Señor, por permitirnos estar aquí en este lugar para hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido que sea tu Espíritu Santo obrando en cada corazón, que sea tu Espíritu Santo hablando a través de mis labios, Señor, y que pueda haber edificación en tu iglesia, en esta fracción, esta pequeña fracción de tu iglesia en este lugar. Que podamos crecer a la estatura del varón perfecto, a la estatura de tu Hijo amado Jesucristo, nuestro Señor y Rey. Gracias, Padre, por este tiempo. Ponemos en tus manos la palabra, Señor, para que sea dada con fidelidad, con integridad, y también para que sea recibida, Señor, con gratitud y con gozo en nuestros corazones. Padre, gracias, te damos toda la gloria y bendecimos tu nombre, porque eres digno, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús, nuestro más grande ejemplo. Es curioso, mi hermano, que en este pasaje del apóstol Pablo, escribiéndole a los Filipenses, y en estos dos versículos se menciona la frase a sí mismo, como hablando de una cuestión voluntaria. Tanto en el versículo 7 como en el versículo 8, el apóstol Pablo escribe que el Señor Jesucristo lo hizo de manera voluntaria. Dijo que se despojó a sí mismo y que se humilló a sí mismo. Hablando de que pues el acto de la humillación es un acto que debe de ser totalmente voluntario, que nazca de lo profundo del corazón
y del entendimiento de la obra de Dios o de la voluntad de Dios para con nosotros. Pero diferente a este pensamiento, mi hermano y mi hermana, el día de hoy vivimos en un mundo en donde uno de los más grandes problemas en el hombre es el orgullo. Es un orgullo. Este mundo vive inmerso en una condición de altivez que solo produce una búsqueda de los deseos propios, que en muchas ocasiones para alcanzarlos se caen abusos, y no solo esto, sino que produce enemistades, produce divisiones, produce contiendas, produce menosprecios al prójimo. ¿Por qué? Porque se vive en una soberbia tal que se lleva a buscar ser el más importante en medio de todos. Alguien que sea mejor que los demás, aún en relaciones tan íntimas como el matrimonio. Se busca ser mejor que la esposa, o la esposa busca ser mejor que el esposo. A la falta del entendimiento que son un complemento perfecto y no una competencia o una rivalidad. El mundo siempre busca la grandeza y busca que otros los llamen señores. Un contraste completamente de lo que el Señor Jesucristo enseña en su palabra y en relación a lo que debe de ser la humildad o la humillación, en contraste con el orgullo, la altivez o la soberbia. Pero esto mismo, mi hermano, era lo que en algún momento estaba pasando o estaba viviendo la iglesia en Filipos, o la iglesia de los filipenses. Porque aun cuando la iglesia de los filipenses era una buena iglesia, era una iglesia generosa, que contribuyó mucho en la ayuda hacia el apóstol Pablo, en momentos de dificultad, había también entre ellos ciertos rasgos de altivez y de soberbia, de los cuales el apóstol Pablo, o específicamente hablando de una manera más concisa, Dios mismo no deja pasar. Porque ¿cuántos saben que Dios no deja pasar nada? Si hay rasgos de altivez en la vida de uno de sus hijos, el Señor inmediatamente lo trata. Y dice el proverbio que antes del quebrantamiento está la soberbia y la altivez de espíritu. Y Dios, hablando a través del apóstol Pablo, también quiere exhortar a la iglesia en Filipos para que no haya este tipo de cuestiones en su corazón. El apóstol Pablo los exhorta a buscar tener el mismo pensamiento que tuvo Cristo Jesús, quien para nosotros, así como la iglesia del primer siglo, pues es nuestro máximo ejemplo por excelencia en todas las cosas, y en la humillación pues también lo es. Nuestro máximo ejemplo de humillación. Y es digno de imitarse, mi hermano, es digno de adorarse. Este comportamiento del Señor Jesucristo. Este pasaje que leímos en un inicio, Filipenses 2, 7 y 8, teológicamente, mi hermano, es conocido como la kenosis, o el despojo o la humillación de Cristo. Porque es un hecho impresionante, de los textos más mencionados en la palabra del Señor, porque expresan de una manera magistral el sentir, el pensamiento de Cristo Jesús en relación a su interés por nosotros y el motivo de su despojo. Abre tu Biblia ahí en Filipenses, vamos a leer el contexto del pasaje que leímos para que nos demos cuenta cuál era la condición en la cual estaba cayendo la iglesia en Filipos, o que había entre ellos ciertos rasgos de altivez, de orgullo, de los cuales el apóstol Pablo exhorta que no debía de haber, y que nosotros como iglesia también no estamos exentos. Como iglesia nosotros también podemos en algún momento caer en pensamientos o en actitudes contrarias al carácter de Cristo, contrarias al sentir de Cristo Jesús que nos menciona su palabra. Allí en Filipenses capítulo 2 versículo 1 dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu,
si algún afecto entrañable, si alguna misericordia. O sea, si existe algo de esto en sus vidas, en sus corazones, por causa de haber recibido el Espíritu de Dios. Dice, completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa, la cual, mi hermano, no es orgullo. No tiene nada que ver con la soberbia o con la altivez, o con el querer ser mejor, como lo experimentaron en algún momento los discípulos del Señor, que a una misma voz estaban gritando, quiero estar a tu derecha y quiero estar a tu izquierda. No estaban gritando cosas que tuvieran que ver con el corazón de Cristo, estaban gritando cosas de altivez, cosas que perjudicaban la vida cristiana y las relaciones entre los miembros del cuerpo de Cristo, de la iglesia. Sientan una misma cosa, dice en el versículo 3, nada hagas por contienda o por vanagloria. ¿Cuántos de nosotros hacemos algo en la vida? Levante su mano. ¿Cuántos de nosotros hacemos algo, lo que sea? Algo hacemos, ¿sí o no? No estamos como vegetales, parados o sentados en cama o acostados. No, hacemos algo. Bueno, lo que tú sea que hagas, dice el apóstol Pablo, no lo hagas por contienda, ni tampoco lo hagas por vanagloria. Antes, bien, dice la Escritura, con humildad. Repite conmigo, humildad. Humildad. Estimando, la palabra estimar significa valorar. Valorando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Es decir, que todo lo que hagamos tiene que ser para la gloria de Dios, pero también dice la Escritura que cada vez que tú trates de tener una relación con una persona o hacer algo, tienes que pensar antes en el prójimo que en ti mismo. No mirando, dice, cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Y luego llega el versículo 5 en donde encontramos esta indicación, este mandamiento tan impresionante que muchas veces nos olvidamos de él, pero que tiene la esencia de la obra del Señor Jesucristo en esta tierra. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Haya pues en ustedes este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó. Esta palabra que no, donde viene kenosis, que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El despojo total del Señor Jesucristo, la humillación total del Señor Jesucristo, por amor a nosotros. El diccionario Vine describe que esta palabra que no o despojo se refiere a que Cristo no se vació a sí mismo de su deidad como para dejar de ser Dios. No dejó de ser lo que era en esencia o esencialmente y eternamente. No, dice la Escritura que el Señor fue 100% Dios y 100% hombre. Pero que una traducción un poquito más exacta o que expresa de una manera más exacta este pasaje en relación a la palabra despojarse, la versión autorizada inglesa lo traduce como se hizo carente de gloria. Se hizo carente de gloria. Que expresa muy bien lo que hizo el Señor Jesucristo al momento de tomar forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y este pasaje, mi hermano, de Filipenses, capítulo 2, versículos 5, 6 y 7 y 8,
ilustra perfectamente cuál debe de ser nuestro comportamiento según el ejemplo que el mismo Señor Jesucristo nos dio en cuanto a su humillación. Y en muchas ocasiones vemos ejemplo del Señor de una manera indirecta, en su manera de comportarse, al hablarle a las personas, pero aquí nos dice de una manera directa, sigue el ejemplo de Jesús. O sea, ten el mismo sentir de Cristo Jesús en cuanto a su humildad, en cuanto a su humillación, en cuanto a su despojo. Y no es una sugerencia, es un mandamiento de parte del Señor, dado a través del apóstol Pablo a la iglesia de los Filipenses, y en esta tarde a la iglesia de los que estamos reunidos aquí de manera personal, a cada uno de nosotros. La humillación, mi hermano, debe de ser algo que nosotros tomemos como ejemplo en Cristo Jesús. La humillación, que es lo contrario al orgullo, totalmente opuestos, pero que está ampliamente ligado o relacionado con la palabra humildad, que significa humillación de mente. La palabra humillación, según el diccionario, significa negar las buenas cualidades de algo o de alguien. Y cuando tú escuchas este significado, muchas veces pensamos en la humillación del otro, negar las cualidades o negar las cualidades de otra persona, no las propias. Pero la realidad es que la humillación se refiere a negar nuestras propias cualidades. Negar nuestras propias cualidades del modo que lo vimos en un principio cuando el Señor dijo: si alguno quiere ir en pos de mí, niéguese a sí mismo, toma su cruz cada día y sígame. En pocas palabras, humíllese a sí mismo, despójese a sí mismo, tal y como lo hizo el Señor Jesucristo en toda su manera de vivir. El diccionario de la lengua española dice que la palabra humillación significa derribar el orgullo y derribar la altivez. También significa herir el amor propio. Algo completamente contrario a lo que el mundo dice, ¿no? En cuanto a la filosofía o psicología del mundo, que te dice que eres un campeón. Que tú eres un campeón. Ámate a ti mismo. Ámate tú primero y después amas a los demás. Tienes que ser orgulloso para alcanzar tus metas. Tienes que pensar alto. Eso es lo que dice el mundo, mi hermano. Algo completamente contrario. Imagínense si el Señor Jesucristo hubiera pensado de esa manera. Aún estaríamos muertos en nuestros delitos y pecados. La humillación y la humildad proceden de la misma raíz, mi hermano, y significan o tienen que ver con una negación. Con una negación a tus propios méritos, a tus propias cualidades, capacidades. Tienen que ver con derribar el orgullo, el cual es completamente contrario a lo que el Señor quiere ver en la vida de cada uno de nosotros. Vea un poco, mi hermano, lo que la humillación produce, en contraste a lo que el orgullo produce en la vida del hombre. La humillación produce unidad. Cuando una persona se humilla, entonces hay una unidad. Cuando una persona renuncia a su propio orgullo, entonces se está produciendo mayores lazos familiares, mayores lazos entre el matrimonio, mayores lazos en la congregación o en la iglesia. Contrario al orgullo, que el orgullo solamente produce competencia y contienda. Cuando hay orgullo en el matrimonio hay una competencia, hay una contienda constante. Al igual en el trabajo o al igual en la escuela o en cualquier otra área de la vida, el orgullo siempre va a producir competencia, contienda, cosas de las cuales no van de acorde a los hijos de Dios y cosas de las cuales el Señor no nos enseñó nada con su ejemplo. Mas sin en cambio, una persona que está dispuesta a humillarse
a derribar su orgullo, a derribar su altivez, a incluso a herir el amor propio. Es una persona que está buscando la unidad. Porque es necesario derribar el orgullo para pedir perdón, ¿sí o no? Cuando la esposa o el esposo fallamos, es necesario derribar el orgullo para guardar la unidad matrimonial o la unidad familiar. Por otro lado, la humillación también nos lleva, mi hermano, a valorar más a los demás, a darles valor, a darles importancia. Por otro lado, el orgullo simplemente produce la autoexaltación y no le interesa pasar por encima de otros, siempre y cuando cumpla sus propios deseos y anhelos. Además de esto, mi hermano, la humillación nos permite dar en todos los aspectos de nuestra vida. Dar de lo que tenemos, pero también darnos a nosotros mismos, tal como el apóstol Pablo lo expresó a los corintios en 2 de Corintios, capítulo 12, versículo 15. Me daré, gastaré todo lo que tengo y aún yo mismo me gastaré por amor a ustedes. Aunque yo amándolos más a ustedes, yo sea amado menos por ustedes. Una humillación total. Porque la carne, el orgullo dicta, ¿no quieres? Pues no. Si no me quieres, pues no. Si no quieres hacer esto, pues yo me lo ahorro. ¿Cómo dicen? Tú te lo pierdes, yo me lo ahorro. Así de fácil. No, el apóstol Pablo decía, aunque yo los ame más cada día y me desgaste y aún gaste todo lo que yo tengo, amándolos, lo seguiré haciendo aun cuando ustedes me sigan aborreciendo cada vez más o rechazando. La humillación, mi hermano, contrario al orgullo, implica el vaciarse, el despojarse del mismo modo que el Señor Jesucristo lo hizo. Es decir, que nosotros en nuestra vida personal busquemos la carencia de gloria. Busquemos el despojarnos de nuestra posición. O en otras palabras, como comúnmente se dice, o lo entendamos mejor, bajarnos de nuestro pedestal, mi hermano. Para humillarnos necesitamos bajarnos del pedestal que nuestra propia mente nos puso. Qué bonito estoy, cómo me quiero. Ay, decía el otro. No, eso no, mi hermano. Tenemos que renunciar a eso. Abre tu Biblia en Romanos capítulo 12. Romanos capítulo 12, versículo 3. El apóstol Pablo nuevamente trata este tipo de circunstancias en donde el orgullo, la altivez muchas veces se quiere levantar para arruinar nuestra vida, para arruinar nuestras relaciones. Y sepa usted, mi hermano, que el orgullo fue el principal pecado de Satanás. Fue por causa del orgullo que Satanás cayó hasta lo más bajo de la tierra. Y es el pecado con el cual el hombre le batalla más. Le batallamos, porque yo también soy hombre. Le batallamos con este pecado. Se quiere introducir en nuestra mente, en nuestro corazón, de una manera sutil. Y cuando menos pensamos, ya nos sentimos la última coca del desierto o el último gel antibacterial de nuestros días. Pero en Romanos capítulo 12, versículo 3, dice el apóstol Pablo: digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre ustedes, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe de tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. La versión Palabra de Dios para Todos, esta frase le dice: les pido que ninguno se crea mejor que los demás. Le pido que
ninguno se crea mejor que los demás. Dile al que tienes a un lado, no estás tan guapo. No te creas más. Debemos de pensar de nosotros mismos con cordura, mi hermano. Y si llevamos la cordura a la palabra de Dios, nos damos cuenta que cuando pensamos de nosotros mismos nos avergonzamos de cómo éramos en otro tiempo. Cómo éramos alejados del Señor. Para empezar, dice la Escritura que si estamos en Cristo es porque éramos de lo vil y de lo menospreciado de este mundo. Porque es lo que escogió Dios para avergonzar a los sabios. Y gran parte de la enseñanza del Señor Jesucristo fue acerca de la humillación, de tener una actitud de humildad, de aprender a ser bendición y no querer que otros sean bendición para nosotros. Porque en muchas ocasiones actuamos de esa manera. Esperamos a que otros sean bendición para nosotros y nosotros ni por un momento pensamos en ser bendición para alguien más. ¿Y cómo cree que se llama eso? Orgullo. El tener más alto concepto de ti mismo que lo que debes de tener. ¿Por qué el otro tiene que ir a la tienda y tú no? ¿Por qué tú no vas a las tortillas? Tan simple como eso, ¿no? Ay, ve tú. ¿Por qué tu esposa tiene que lavar los trastes y tú no? No te hace menos hombre. ¿No será que estás pensando que eres más que tu esposa? Señor Jesucristo siempre nos enseña, mi hermano, que debemos de buscar ser bendición a la iglesia, ser bendición al matrimonio, ser bendición a los hijos, ser bendición en el trabajo y en cualquier otra área en donde nos desarrollemos. Desde antes de su encarnación el Señor nos da ejemplo de la manera en la cual debemos de comportarnos. Porque desde antes de su encarnación Él ya tenía en su corazón el venir a morir por ti y por mí. Lo dice el apóstol Pedro en su primera carta. Destinado desde antes de la fundación del mundo. Recordemos, mi hermano, que el Señor no nos pedirá nada de lo cual Él mismo no nos haya dado ejemplo. Y si algo te pide el Señor es porque Él ya lo hizo. Y si Él ya lo hizo, eso te responsabiliza para que tú y yo también lo hagamos de la misma manera. Sin excusa, sin pretexto de decir es que Jesús es Dios. Porque ya lo vimos también en las primeras enseñanzas de que Jesús es Dios, pero también es 100% hombre y fue tentado en todo, pero sin pecado. Y eso le permite compadecerse de nuestras debilidades también. Jesucristo, mi hermano, siendo creador de todo lo que existe, siendo creador tuyo y mío, porque dice la Escritura, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nos hicimos nosotros a nosotros mismos. Salmo 100, versículo 3. Él es el creador de todo lo que existe, el resplandor mismo de Dios, la imagen misma de su sustancia, el alfa y el omega. Siendo todo esto, se vacía completamente por causa nuestra. Y muchas veces tú y yo, que no somos nada, nos cuesta trabajo despojarnos de nosotros mismos por amor a alguien más. Ese ejemplo no quiere ver el Señor. La humillación de Cristo, según Filipenses 2, la vemos en que no se aferró a ser Dios en primer lugar, o a estar al mismo nivel que el Padre, como para decirle al Padre, no, mejor ve tú, o al Espíritu Santo quizá. No, Él no se aferró a ser Dios, se humilló completamente. Se despojó, dice la Escritura, que renunció a su gloria en las alturas. Y muchas veces nosotros no queremos dejar la cama. Jesucristo, imagínense, por la eternidad, siendo adorado por los ángeles, en una gloria impresionante.
se vacía, se despoja y renuncia a su gloria en las alturas para venir a ser humillado aquí en la tierra. Tomó forma de siervo, dice la Escritura en el versículo 7, es decir, hecho semejante a los hombres. Imagínese usted, mi hermano, el Señor no tomó la forma de un rey o de una persona poderosa. Fue semejante a un siervo, a un hombre cualquiera como tú y como yo. Pudo haber nacido en la casa de Herodes el Grande, o pudo haber nacido en la casa del César, pero no lo quiso así. Él tomó la forma de siervo y fue semejante a los hombres. Y esta frase, semejante a los hombres, significa como cualquier otro simple mortal, como tú y como yo. Y en el versículo 8, su humillación dice que se humilló a sí mismo en la obediencia. ¿Y qué implica esto? Porque para obedecer hay que humillarse, mi hermano. Para empezar, se humilló a sí mismo en la obediencia cuando nació en un pesebre, en un comedero para vacas. ¿Cuántos de ustedes han nacido en un pesebre? ¿Cuántos en el San Javier o en el Puerta de Hierro? No, el Señor Jesucristo nació en un pesebre por obediencia. Fue hijo de un carpintero, mi hermano. Ni siquiera de un ingeniero o un arquitecto con maestría. No, fue hijo de un simple carpintero. Una de las profesiones más humildes que había en aquel tiempo. Él no quiso nacer en una familia renombrada. Nació en un tiempo en donde Roma esclavizaba a todo mundo. El imperio romano prevalecía. Por lo tanto, Jesucristo, al haber nacido en ese tiempo, nació siendo esclavo, naturalmente hablando, del imperio romano también. Y no solo esto, sino que aún después de comenzar su ministerio, se convirtió en siervo de sus propios discípulos. Siervo de sus propios discípulos, sin dinero, porque le tenían que ayudar. Las mujeres piadosas son las que atendían al Señor Jesucristo. Sin dinero, sin comodidades, escupido, pisoteado, calumniado, asesinado inocentemente. Todo por la obediencia, porque para obedecer se necesita la humillación, mi hermano. Para amar a tu esposa se necesita humillarte. Esposa, para respetar a tu marido se necesita la humillación. E igualmente para los hijos. Para cumplir el plan y el propósito de Dios es necesaria la humillación. De la cual, al ver el ejemplo del Señor Jesucristo, mi hermano, no nos deja otra más que esforzarnos por obedecer también la palabra. Y todo esto nos dice, haya el mismo sentir en ustedes. Es decir, humíllense de la misma manera en la cual el Señor Jesucristo lo hizo. Y que acabamos de mencionar. Cristo no se aferró a su posición de Dios. Por lo tanto, mi hermano, nosotros no tenemos que aferrarnos a tener posiciones de grandeza humana. No tenemos que aferrarnos a ser grandes en medio de los hombres, como si de eso dependiera nuestra vida. Porque siempre está el consejo de los padres a los hijos: hijo, estudia para que seas alguien en la vida. Pues déjame decirte, papá o mamá, que el estudiar no hace a un hombre alguien en la vida. Lo único que puede hacer de una persona alguien es Jesucristo al momento de que lo adopte y lo toma como hijo. Porque alguien que no es hijo de Dios, mi hermano, no es nadie. Es un muerto caminante. Y eso éramos tú y yo en otro tiempo. Pero ahora hemos conocido al Señor. Por lo tanto, si el Señor no se aferró a su posición de Dios, tampoco nosotros tenemos que aferrarnos a tener posiciones de grandeza humana. Si Cristo se despojó de su gloria en las alturas,
Entonces nosotros también ahora estamos obligados a vaciarnos y a despojarnos de la búsqueda del reconocimiento. Es decir, darle toda la gloria a Dios. Como dice la Escritura, todo lo que hagas, hacerlo para el Señor, para la gloria de Dios. Todo. No nos aferremos a que reconozcan nuestra manera de trabajar, nuestra manera de pensar, nuestra manera de sentir. Es que tú nunca me dices. Tú dale la gloria a Dios. Es que nunca reconocen cómo hago las cosas. Tú dale la gloria a Dios. Si Cristo se despojó de su gloria en las alturas, ¿tú no te podrás despojar de la gloria de los hombres? De lo cual los fariseos y escribas estaban llenos. Y el Señor Jesucristo les dijo: esa es su recompensa, la gloria de los hombres, porque más no van a poder tener por causa de su soberbia y de su altivez. Cristo tomó forma de siervo, mi hermano, y comenzó a servir a los demás. Por tanto, nosotros también tenemos que buscar el ser benignos con otros, servirles y darles mayor importancia. Escúchame bien, comenzando por tu esposa o por tu esposo. Dale más valor a tu esposa que a ti mismo. Dale más valor a tu esposo que a ti misma. Porque muchas veces pensamos que podemos ser más benignos, y la palabra benigno significa de utilidad. Cuando dice sean benignos unos con otros, sé útil, ayúdale a tu hermano en lo que necesite. Y muchas veces pensamos que podemos ser más útiles para otros que para la familia propia. Y no es así. El lugar en donde el Señor más te va a usar no es en la iglesia, mi hermano. Es en tu casa. En la iglesia te usa de vez en cuando. En tu casa te va a usar diario si estás dispuesto, si estás atento, si eres sensible a la voz de Dios para vivir de la manera en la que Dios demanda que vivamos, en humildad, en humillación. Si Cristo, mi hermano, se humilló a sí mismo y sufrió todo lo que estaba dentro de la voluntad del Padre, ahora entonces también nosotros debemos buscar en todo tiempo hacer la voluntad de Dios, aun cuando esto implique que me tenga que humillar, soportar la burla, la persecución, la incomodidad o lo que sea. Si Cristo lo hizo siendo Dios, ¿cuánto más no lo haremos tú y yo siendo nada? El rey David se consideraba delante del rey Saúl un gusano. No quiero pensar cómo se consideraba el rey David delante de Dios. Si delante de un rey terrenal se decía a sí mismo ser nada, ahora delante de Dios. Y no significa esto que nos demos golpes de pecho de no soy nada, Señor, y por mi culpa, y por mi culpa, y por mi gran culpa. No, eso no significa. Significa que necesitamos entender que si Jesucristo nos dio ejemplo en todas las cosas y primordialmente en la humillación, entonces nosotros también estamos obligados a seguir sus pisadas, si es que hemos creído en Él. Nunca olvidemos, mi hermano, que es en Cristo en quien el Padre se complace. Por lo tanto, si queremos y anhelamos agradar a Dios, entonces necesitamos imitar a Cristo Jesús, aún en su humillación y aún en medio del dolor. Y curioso, mi hermano, porque es precisamente esta forma de vivir del Señor Jesucristo lo que atraía a otros, su humillación. Lo que le daba la autoridad delante de los demás. Porque en contraste con los líderes religiosos del tiempo de Jesús, los escribas, los fariseos, los cuales eran orgullosos, altivos, soberbios, el Señor siempre fue humilde en medio de todos. Cuando los leprosos se acercaban, los escribas y fariseos sacaban los palos, mas Jesucristo los tocaba.
Cuando había pecadores, los escribas y fariseos los juzgaban y los condenaban. El Señor Jesucristo les predicaba y les anunciaba el reino de Dios. ¿Cuántos ejemplos de humillación tenemos en Cristo Jesús? En sus hechos. Cuando lo bofetearon, simplemente cayó. Cuando le escupían y le decían, dinos quién te pegó, él simplemente cayó. Eso se llama humillación. Se requiere, mi hermano, de una verdadera humillación para vivir una verdadera vida cristiana. No una vida religiosa, no una vida de falsedad o de careta, no. Se requiere de la humillación para poder vivir una vida de ejemplo. Al nivel del apóstol Pablo, sed imitadores de mí como yo de Cristo. Y precisamente lo decía en el contexto de la humillación. Finalmente, mi hermano, todo lo que es en obediencia al Padre y en imitación al Señor, siempre tendrá resultados de bendición para nosotros. Es decir, que la humillación no es para nuestro mal, sino para nuestro bien. Es por causa de la humillación de Cristo que ahora nosotros podemos gozar de las bendiciones de Dios. Y es por causa de tu humillación que otros también van a poder gozar de las mismas bendiciones. Cuando los padres se humillan, ¿quién cree que recibe la bendición? Los hijos. ¿Sí están de acuerdo con esto, no? Donde no hay humillación en los padres, los hijos no reciben bendición, reciben maldición. Así como es por causa de Cristo Jesús que ahora nosotros podemos gozar de las bendiciones de Dios, también otros podrán gozar de las bendiciones de Cristo a través de nuestras vidas, si también nosotros seguimos el ejemplo y nos humillamos ante la voluntad de Dios para cumplirla, para ponerla por obra. Algunos resultados de la humillación de Cristo, mi hermano: por su humillación nosotros somos perdonados. Y no somos perdonados simplemente porque pidamos perdón, sino que somos perdonados porque el Señor se vació de su gloria para llenarse de nuestras maldades y cargarlas en un madero, en la cruz, para pagar el precio de nuestro perdón en la cruz. Por eso somos perdonados, porque Él pagó por nuestro perdón en su humillación. Por lo tanto, una manera de experimentar nosotros el perdón es a través de la humillación. Cuando nosotros somos agredidos y nos humillamos, entonces perdonamos. O cuando nosotros somos los agresores y nos humillamos, entonces pedimos perdón. En 1 de Juan capítulo 2 versículo 12 dice: les escribo a ustedes, hijitos, porque sus pecados han sido perdonados por su nombre, por el nombre de Cristo, no porque pidas perdón. El pedir perdón es simplemente un reflejo de lo que ya está ocurriendo en tu corazón, pero que es el resultado de la obra de Cristo Jesús en la cruz, de haber pagado el precio de nuestros pecados. Por otro lado, mi hermano, por su humillación también fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, que dice la Escritura que recibimos de nuestros padres. Allí en 1 de Pedro capítulo 1 versículo 18. Sabiendo que fueron rescatados de su vana manera de vivir, la cual recibieron de sus padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Y fue por su humillación que se entregó para poder ser rescatados. Por su humillación, mi hermano, también fuimos hechos hijos de Dios. Y como hijos de Dios, también fuimos hechos coherederos juntamente con Cristo.
En Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos, y herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. ¿Padecer qué? La humillación, mi hermano. La humillación de la carne, la humillación de los deseos, para poder poner por obra la voluntad de Dios, para que juntamente con Él seamos glorificados. También por su humillación fuimos hechos participantes de la gloria de Cristo en las alturas. Según Efesios capítulo 1 versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Pero esto solamente pudo haber sido posible por la humillación del Señor Jesucristo. Porque fue por su muerte que fuimos reconciliados con Él. Y nos dio una posición familiar a su lado delante del Padre. Por su humillación, mi hermano, nosotros fuimos completamente enriquecidos en todas las cosas. De modo que hoy podemos disfrutar de su plenitud, de su gozo, de su paz, de su fortaleza, de su consuelo, de su refugio y de todas las demás bendiciones. En 2 de Corintios capítulo 8 versículo 9 dice: porque ya conoces la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a ustedes se hizo pobre, siendo rico, para que ustedes con su pobreza fueran enriquecidos. El Señor Jesucristo tenía una riqueza espiritual en las alturas inimaginable, indescriptible, inalcanzable por ninguno de nosotros. Y todo eso lo desechó para que nosotros fuésemos enriquecidos con su riqueza al hacerse pobre. De modo que ahora, si tú puedes orar a Dios, es por la humillación de Cristo. Si tú puedes clamar y tener gozo y paz, fortaleza en tu vida, es por la humillación de Cristo. ¿Será mucho trabajo humillarnos nosotros a nosotros mismos por amor a Él? No debería de ser así. Finalmente, mi hermano, es la humillación de Cristo la que nos abre la puerta para entrar a la gracia de Dios. Y sin duda alguna, mi hermano, el imitar a Cristo Jesús en su humillación nos va a permitir también obtener resultados semejantes en nuestras vidas, experimentar la victoria de la manera en la que Cristo Jesús la experimentó y experimentar el crecimiento en medio de las pruebas. Porque obtenemos la gracia de Dios cuando nos humillamos. Pero no podemos pedir la gracia de Dios si en tu corazón no hay humillación, si en tu corazón no hay despojo. ¿Cómo pedirías la gracia de Dios cuando tú no estás dispuesto a confiar en Él, al hacer su voluntad? En Santiago capítulo 4 versículo 6 dice: pero Él da mayor gracia. Por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él los exalte cuando fuere tiempo, echando toda tu ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de ustedes. Primera de Pedro 5 versículo 6. ¿Cómo podríamos acudir al Señor Jesucristo con un corazón altivo o orgulloso cuando la Escritura nos dice que simplemente Él resiste a este tipo de personas? La cuestión está en que muchas veces no nos damos cuenta de nuestro propio altivez o nuestro propio orgullo, que dicen los estudiosos que es como el mal aliento. Solamente todos lo observan menos el que lo trae. Por lo tanto, si no nos examinamos a nosotros mismos, no sabremos
si nos estamos acercando a Dios de una manera correcta, con un corazón adecuado, a fin de que más allá que el Señor derrame gracia, termine por resistirnos, alejarnos de Él, porque hay orgullo en nuestro corazón. Abre tu Biblia en Marcos capítulo 10. Marcos capítulo 10, vamos a leer el versículo 42, mi hermano. Marcos 10, 42 dice: por eso Jesús los llamó y les dijo, ¿a quiénes? A sus discípulos. Yo lo estoy leyendo en otra versión. Como saben, los que se consideran jefes de las naciones oprimen a su gente, y los grandes abusan de su autoridad. Y en el versículo 43 dice algo impresionante, mi hermano. Pero entre ustedes debe ser diferente. En la iglesia de Cristo, mi hermano, las cosas deben ser diferentes. En el cuerpo de Cristo las cosas no son como las cosas del mundo. El pensamiento no debe de ser como el pensamiento del mundo. La humillación no debe tomarse como el mundo la toma. Entre nosotros, dice la Escritura, debe ser diferente. Dile al que tienes a un lado, debes de ser diferente. Dile, no seas igual que doña Cuquita. Y tú contéstale, ¿quién es doña Cuquita? No, mi hermano, entre nosotros debe de ser diferente. No nos debe de costar trabajo la humillación, al menos que estemos alimentando el orgullo. Porque la humillación cuesta trabajo cuando la carne se alimenta, cuando el orgullo está poderoso en nuestras vidas. Pero cuando nosotros nos encargamos de golpear nuestro cuerpo, tal y como el apóstol Pablo lo hacía, no tenemos problema al momento de humillarnos para guardar la unidad, para valorar a los demás, para poder darnos a nosotros mismos. Y les repito, principalmente en casa. El que quiera ser superior debe de servir a los demás. Esa es la regla en el reino de Dios. El que quiera ser superior debe servir a los demás. Y el que quiere estar por encima de los otros debe de ser esclavo de los demás. Así debe de ser. Porque el Hijo del Hombre no vino para que le sirvan, sino para servir a los demás y entregar su vida en rescate por muchos. Esa es la regla en el reino de los cielos. Y es la regla que debe de regir a todo hijo de Dios. Se dice, mi hermano, que la humillación es el rasgo que nos asemeja más con el Señor Jesucristo. No hay otro rasgo que te pueda asemejar más a Cristo Jesús que la humillación. Porque vea usted, mi hermano, el amor, aunque torcido, el hombre ama a los que le aman. Pero el hombre sin Cristo no se humilla ante los que ama. Un padre de familia que dice amar a su esposa o a sus hijos no se humilla ante ellos. Se necesita a Cristo para humillarse en toda circunstancia. Por lo tanto, se dice que esta es la característica que más nos asemeja con el Señor Jesucristo. Y no solo esto, sino que es la principal característica de un verdadero cristiano. Pues hasta la vida nueva comienza con la humillación. Sin humillación no hay nacimiento de nuevo. Sin humillación no hay regeneración. Es por la humillación
al reconocer nuestra necesidad de Cristo, que podemos experimentar y comenzar una nueva vida en Dios, y en donde la gratitud se exalta al Cristo pasar por alto todo lo que éramos en la antigüedad. Dice un pastor, toda la porquería que éramos, todo el lodo que traíamos pegado al cuerpo, todo el lodo de pecado. Finalmente, mi hermano, es por causa, o es por esta causa, que nosotros podemos tener una vida, o una verdadera vida en Cristo Jesús. Es por esta causa que la verdadera humillación o la verdadera humildad surge de lo profundo del corazón, del entendimiento de la obra del Señor en tu vida y en mi vida. Por el entendimiento de lo que el Señor hizo a través de su vida, muerte y de su resurrección. Así como del entendimiento de que Dios hizo morar su Espíritu Santo en nosotros, de modo que no necesitamos más o nada más que el hacer su voluntad. Esto es lo que debería ser para el cristiano el más grande anhelo de su corazón. Obedecer al Padre, obedecer a Cristo, aun cuando tenga que humillarse delante de quien sea. Despojarse de la misma manera en que Cristo Jesús se despojó. Sin humillación, mi hermano, no hay victoria. Sin humillación no hay crecimiento. Sin humillación no hay edificación. Sin humillación no hay vida cristiana. Por lo tanto, tomemos el gran ejemplo del Señor Jesucristo, de cómo Él se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, para que nosotros entonces hagamos lo mismo, mi hermano. Hagamos exactamente igual. ¿Cuántos están dispuestos a practicar más la humillación? En casa con nuestra esposa. ¿Cuántos saben que Jesucristo en su humillación, dice la Escritura en Juan capítulo 13, sabiendo que el Padre de dónde venía y que el Padre le había entregado todas las cosas en sus manos, dice que se quitó su manto, tomó una toalla, agarró una cubeta y comenzó a lavarle los pies a los discípulos. Hizo la labor más vil que había en aquel tiempo, la labor de un esclavo. Pregunta, ¿no le podrás lavar los pies a tu esposa? ¿O esposa, no le podrás lavar los pies a tu esposo? Que se corte las uñas, córtaselas, aprovechando que ya estás ahí. Necesitamos comenzar en casa. La humillación, el ejemplo de humillación debe de ser en casa y después verse reflejado al mundo entero. Amén. Cierre sus ojos, mi hermano. Padre hermoso, eterno Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra, pero gracias, Señor, por tu humillación. Qué impresionante ejemplo de humillación, Señor. Señor, tú no te anduviste con rodeos. Tú te despojaste completamente. Te entregaste por completo, Señor. Ayúdanos a entregarnos por completo. Ayúdanos a vivir de una manera humillada delante de ti. Ayúdanos a entender que la humillación no es externa, Señor. La humillación no es
pisotear a otros. No, la humillación es una cuestión que surge del corazón. Y solamente uno puede humillarse a sí mismo. Tal y como tú, mi amado Jesús, te humillaste a ti mismo. Ayúdanos a entenderlo, Señor, que la humillación no está en pisotear, en tratar mal a las personas o aún mismo nosotros darnos golpes de pecho, Señor. No, la humillación está en renunciar a nuestros deseos por hacer tu voluntad. La humillación está en renunciar a nuestros anhelos por complacerte a ti, mi amado Jesús. Y el complacerte a ti, Señor, va a terminar por hacer todas las cosas alrededor nuestro de una manera adecuada, por tener un comportamiento matrimonial adecuado, un comportamiento familiar adecuado en el trabajo y en cualquier otra área. En tu humillación, Señor, tú tomaste nuestra culpa, siendo inocente. ¿Cuánto más, Señor, no podemos tomar la culpa, aun cuando seamos inocentes, para reconciliar nuestro matrimonio, para tener una buena relación con nuestros hijos, para tener una buena relación con el patrón, con nuestros compañeros de trabajo en la escuela? Porque no importa lo que los demás puedan ver, Señor. La humillación consiste en saber que te estamos agradando a ti más que a los hombres. Ayúdanos a entenderlo. Gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor. Obra poderosamente en nuestras vidas y ayúdanos a seguir tu ejemplo, un ejemplo de verdad. Te damos toda la gloria, mi amado Dios. Gracias, Señor, por ser tan bueno y tan paciente con nosotros. Que tu Espíritu Santo nos recuerde constantemente estas palabras y el compromiso que por haber escuchado esta palabra el día de hoy tenemos ante cualquier circunstancia. Gracias, Padre. Te damos toda la gloria en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén. Amén. Den un aplauso al Señor, mi hermano. Mi hermano, tenemos tarea. ¿Le gusta la tarea? Tenemos tarea. Pongámosla por obra. Amén. Que Dios le bendiga, mi hermano. Estamos despedidos. Que tenga bonita tarde.